Vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero no quiero empezar sin antes recordarles por qué estamos estudiando esta carta. Y la razón fundamental, queridos hermanos, es para que entendamos como iglesia el propósito y diseño de Dios para cada creyente de manera individual, pero también el propósito de Dios para todos nosotros como iglesia a nivel corporativo. Quisiera que mantengamos en mente también que Efesios es la carta de instrucciones a la iglesia. Podríamos decir muy bien que es la bitácora de viaje de la iglesia mientras emprendemos nuestro peregrinaje hasta encontrarnos con el Señor, ya sea que Él venga o ya sea que cada uno de nosotros parta a su presencia. Y lo que hasta ahora hemos estudiado de la carta, los 3 primeros capítulos, en realidad lo que nos ha mostrado Pablo es una exposición de la doctrina cristiana, una exposición brillante de lo que es el Evangelio. Hemos avanzado en esos 3 capítulos la parte doctrinal. Pablo nos ha estado enseñando la doctrina de Dios, nos ha mostrado la Trinidad de Dios, los atributos de Dios, el plan eterno y soberano de Dios. Y cómo Dios en su soberanía, en su gracia y misericordia, ha enviado al Señor Jesucristo para restaurar todo lo que estaba roto debido a la entrada del pecado. Una humanidad totalmente destrozada y dividida por el pecado. Y Pablo nos ha enseñado también la naturaleza, el diseño y el propósito eterno de la iglesia. Pablo ya nos ha enseñado muy claramente los incomparables privilegios y la grandeza de las riquezas espirituales que tenemos a disposición los creyentes. Y todos esos privilegios, toda esa riqueza que está a nuestra disposición, hermanos, debemos aprender cómo usar. ¿Cómo es que vamos a usar todos los recursos espirituales que Dios nos da por medio de su Evangelio? Esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. ¿Cómo vamos a comenzar a vivir la doctrina que Pablo ha enseñado en estos 3 capítulos de la epístola a los Efesios? Pablo ha elevado al Señor, recordemos, 2 maravillosas oraciones por la iglesia de Éfeso y por supuesto por nosotros también como iglesia, gracia sobre gracia. Él le pidió al Señor que los ojos del entendimiento fueran abiertos y que sean iluminados para que cada creyente sepa con claridad cuáles son las riquezas inescrutables que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Pablo pidió también que seamos fortalecidos en el hombre interior con el poder del Espíritu Santo y que seamos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Ahora Pablo nos va a instruir cómo debemos usar esas riquezas y cómo experimentar ese amor en la vida individual y colectiva de nosotros como iglesia. Cada creyente individualmente debemos vivir a la luz de esas maravillosas doctrinas expuestas en los 3 capítulos que ya hemos avanzado. Entonces ahora vamos a entrar a la parte práctica de Efesios. A partir del capítulo 4 vamos a comenzar a ver cómo debemos vivir a la luz de la doctrina. Pablo va a pasar de la exposición de la doctrina a la exhortación para cada creyente. En 3 capítulos Pablo nos dijo lo que Dios hizo en nuestro favor. Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros debemos responder. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer en respuesta a lo que Dios ya hizo? Ya hemos visto los indicativos en 3 capítulos, lo que ahora vamos a ver son los imperativos. El Señor no solamente dio su vida por su iglesia, sino que también nos ha dejado instrucciones claras y precisas para que funcionemos a nivel iglesia, corporativamente, pero también a nivel individual. Y de esas instrucciones nos vamos a ocupar desde hoy. Así que inclinemos nuestros rostros, necesitamos pedir la gracia del Señor
para que de verdad el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos lleve a la obediencia de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte por el tiempo de alabanza. Queremos agradecerte por el tiempo en que hemos podido elevar nuestras oraciones ante tu trono. Y Señor, queremos reconocer nuestra bancarrota delante de ti. Señor, no tenemos nada que ofrecerte. Si no fuera porque tú nos has enviado a tu Hijo, porque nos has regalado su justicia, Señor, no podríamos estar en tu presencia. Y Señor, queremos clamarte esta mañana, porque tú quites la familiaridad del sacrificio de Cristo de nuestra mente y pongas en cada uno de nosotros un asombro genuino por tu gran amor, por cómo tu Hijo se ha sacrificado en favor de nosotros. Señor, solo tu Espíritu puede abrir nuestro entendimiento. Solo tu Espíritu puede iluminarnos. Solo tu Espíritu puede quebrantar nuestros corazones duros. Y por eso, Señor, te pedimos esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo, que hagas una obra portentosa en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ver la gloria de tu Hijo en este texto, Señor. Te rogamos que te glorifiques en cada uno de los que estamos aquí, que tu misericordia alcance a los que aún no te conocen, que tú, Señor, hoy puedas adoptar como hijos a aquellos que todavía no te tienen como Padre. Te rogamos esto, Señor, para tu propia gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme a leer el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Voy a leer los 16 versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así el apóstol Pablo: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando subió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser profetas, a otros ser apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a examinar este texto, hermanos, en los 3 puntos que están en nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver la gloria del cristiano. En segundo lugar, la gloria de la iglesia. Y en tercer lugar, la gloria de los dones que Cristo ha dejado en su iglesia. Voy a volver a leer los 3 primeros versículos para ver nuestro primer punto. La gloria del cristiano. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya hemos visto del capítulo 3 que aun cuando Pablo era prisionero del Imperio Romano, él en realidad se consideraba prisionero de Cristo. Su mayor pasión fue que Cristo fuera conocido y reconocido por todo el Imperio Romano y fuera Él el único Salvador y Señor. Y por supuesto, esta predicación le costó al apóstol Pablo todo tipo de sufrimientos y también su libertad. Vimos en semanas pasadas cómo Pablo, pese a saber que le esperaban aflicciones y prisiones a lo largo de sus viajes, él tomó la determinación de continuar esos viajes con tal de que el Señor Jesucristo fuera conocido en todo el imperio. Y cuando Pablo fue, recordemos, hemos leído eso en Hechos, cuando Pablo llegó a Jerusalén para dar una ofrenda a la iglesia judía que estaba padeciendo necesidad y hambre, él llevó una ofrenda muy importante de las iglesias gentiles para coadyuvar a la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Ahí él se encontró con los apóstoles, con los líderes de la iglesia en Jerusalén y comenzó a dar un reporte de las maravillas que Dios había hecho en medio de sus viajes entre los gentiles. Pablo les contó cómo Dios había estado obrando maravillas y cómo Dios había estado salvando a los paganos y que ahora el misterio que era revelado era en realidad un misterio para los judíos. Estaba empezando a correrse una cortina, estaba empezando a ser revelado. Los judíos en Jerusalén empezaron a glorificar juntamente con Pablo por la misericordia del Señor al alcanzar a los gentiles. Dice el libro de Hechos que todos comenzaron a regocijarse y alabaron al Señor por su asombroso amor y entendieron que ahora los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente que los judíos de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Alguien de mis hermanos me puede invitar un poquito de agua? Gracias. Ok, entonces es ahí que comenzó la prisión del apóstol Pablo. Cuando se presentó en el templo y unos judíos de Asia le calumniaron de haber metido a un gentil al templo judío. Esa calumnia derivó que Pablo fuera llevado hasta Cesarea, donde compareció primero ante Félix, luego Festo y luego ante Agripa. Y como en esas instancias no se pudo resolver absolutamente nada en cuanto a la justicia, Pablo apeló a César y fue conducido a Roma. El punto es que Pablo llegó a Roma y aún estando prisionero comenzó a predicar a los judíos y a los gentiles acerca del reino de Dios. Y esto es lo hermoso, hermanos. El apóstol Pablo gracias hermano querido. Aún estando en la cárcel, no se olvidó de sus hermanos efesios. Pablo prácticamente tenía grabado en su corazón y en su mente la iglesia de Éfeso. Y no solamente oraba fervientemente por ellos, sino que les escribió esta carta en el ánimo que ellos no solo comprendieran los maravillosos privilegios que tenían en Cristo, sino también que comenzaran a vivir a la luz de esos privilegios. Toda la hermosura de la doctrina del Evangelio demanda un estilo de vida que demuestre una transformación interna. Y esa demostración, dice Pablo, se lleva a cabo en el ámbito de la iglesia de Cristo. Los efesios estaban tan llenos y empapados del concepto griego
que el conocimiento para ellos era acumulación de información. Ellos debían comprender que el Evangelio es absolutamente opuesto a la cosmovisión griega. Es decir, los efesios tenían que ver que el Evangelio no solamente es un asunto teórico, sino por sobre todas las cosas es un asunto también práctico, no es un ejercicio mental el Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, es para cada rincón de la vida del cristiano. Y esta expresión, hermanos, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, implica que la vida entera del cristiano debe estar consagrada al Señor. Y por eso el apóstol Pablo va a tocar cómo los creyentes debemos ser en la iglesia, en la sociedad, en el matrimonio, en la familia, pero también en el trabajo. No hay ninguna área de nuestra vida, dice el apóstol Pablo, que el Evangelio no vaya a afectar. El poder del Evangelio se va a mostrar no solamente en lo que hagamos, dice Pablo. Y por esa razón menciona una serie de virtudes que reflejan la conducta cristiana. En primer lugar, Pablo habla de la humildad. En segundo lugar, habla de la mansedumbre. En tercer lugar, de la paciencia. En cuarto lugar, el amor. Y finalmente, de la diligencia. Ahora, hermanos, hay una razón fundamental por la que Pablo dice que en la vida de la iglesia el cristiano debe comenzar con la humildad. Pablo está hablando cómo debe ser la conducta del cristiano en la iglesia. Y por supuesto, eso habrá sido tremendamente chocante para los miembros de la iglesia de Éfeso. Pensemos en los judíos. Ellos sabemos que se creían superiores a los gentiles. Tan superiores se creían que los llamaban perros. Por otro lado, tenemos a los gentiles. Ellos estaban totalmente influenciados con la filosofía griega y el incipiente gnosticismo. Se creían sabios y superiores en conocimiento y por supuesto ellos carecían de algo elemental para la vida cristiana. Tanto judíos como gentiles carecían de humildad y mansedumbre. Tanto los judíos como los gentiles se repelían mutuamente. Eran como el aceite y el agua. Y por supuesto no conocían lo que era la humildad y la mansedumbre. Y queridos hermanos, déjenme decirles que nosotros no andamos muy lejos de ellos. Y por esa razón debemos preguntarnos, ¿qué es la humildad? ¿Cómo definimos la humildad? Porque muchas veces tenemos un concepto cultural de lo que es la humildad. Pensamos que la gente pobre es humilde solamente por el hecho de no tener recursos. Pero el concepto bíblico no es así. Entonces veamos lo que es la humildad. La humildad es la disposición interna de valorarse a uno mismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? Eso es lo que nosotros consideramos para empezar a desarrollar nuestra humildad. La humildad es la actitud que nos lleva a reconocer nuestra naturaleza pecaminosa en primer lugar. Y cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, queridos hermanos, estamos dispuestos a no demandar, a no reclamar absolutamente nada. Un cristiano humilde es alguien que sabe con total certeza que lo único que merece es el infierno. Ese es un cristiano humilde. Y por eso Pablo les dice a los efesios, acordaos lo que erais en otro tiempo. Hermanos efesios, no pueden olvidarse de dónde vienen. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Vivían conforme al príncipe de la corriente de este mundo. Vivían conforme a la potestad del diablo. Eran hijos de la ira. Estaban sin esperanza y Dios en el mundo. Y si no hubieran recibido la fe como un regalo directamente de Dios, ustedes seguirían en la misma condición.
Así que hermanos Efesios, ustedes no tienen nada de qué gloriarse. Y ahora Cristo los ha salvado, los ha limpiado, les ha traído a su reino y por esa razón deben empezar a comportarse como ciudadanos de este reino. Y los ciudadanos del reino de Dios, dice Pablo, tienen una característica básica. Los ciudadanos del reino de Dios son humildes y mansos. Y hermanos, una persona humilde no reclama jamás sus derechos ni privilegios. Una persona humilde no se ve a sí misma como superior a nadie. Es exactamente lo que Pablo dijo de sí mismo en el capítulo 3, versículo 8. ¿Recuerdan eso? Pablo dijo que era el más pequeño de los santos y que todo lo recibió por la inexplicable gracia de Dios. En otro texto Pablo dice, por ejemplo, que él fue como un abortivo entre los apóstoles. Se veía a sí mismo como alguien absolutamente indigno de llevar un evangelio tan precioso. Pablo se veía como un miserable. Entonces, a la luz de esta perspectiva de Pablo, lo que bien podrían haber hecho en este tiempo, si Pablo viviría en este tiempo, hubiera sido llevarlo al psicólogo. La autoestima de Pablo era tan baja, él se consideraba tan indigno que lo hubieran tenido que encerrar quizás en un psiquiátrico. Ahora, ¿cómo es que Pablo adquirió esa perspectiva de sí mismo? Pues mirándose en la Escritura, hermanos. Pablo se vio reflejado en el espejo de Dios, en la ley de Dios, y cuando empezó a medirse con la ley de Dios, él se vio absolutamente miserable, absolutamente pecador. Se vio tan miserable que nunca él empezó a demandar sus derechos, siendo él el gran apóstol a los gentiles. Entonces Pablo sabe de lo que está hablando y al introducir estas dos virtudes, lo que Pablo está diciendo, que la humildad y la mansedumbre son las virtudes que los ciudadanos del reino de Dios poseen. Ahora pensemos un poquito en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Mateo 5. Allí el Señor empieza a decirnos que son bienaventurados los pobres en espíritu. Son bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Ahora, hermanos, ese es un concepto diametralmente opuesto a nuestra cultura. Un principio completamente opuesto a lo que el mundo y la psicología nos vende en este tiempo. Dice Pablo, y también el Señor Jesús, que todas las bienaventuranzas describen las características de un ciudadano del reino de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, los que miran su propia miseria y los que no se atreven a reclamar absolutamente nada. Y Pablo está diciendo que la humildad y la mansedumbre son dos requisitos imprescindibles para mantener la unidad de la iglesia. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Porque Pablo sabe que la naturaleza pecaminosa de las personas hace que no sean humildes ni mansas. Lo que hace la naturaleza pecaminosa en una persona es vivir centrada en sí misma. Y hermanos, esa era la realidad en los tiempos de Pablo, como lo es en el nuestro. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo podemos identificar a una persona que vive centrada en sí misma. Pues sencillamente cuando ves que alguien vive continuamente quejándose de uno y de otro, criticando a uno y a otro, descalificando y condenando a uno y a otro. Y hermanos, esa es una actitud que divide a la iglesia. Porque pongan atención a esto, hermanos. Este es el termómetro práctico para que nosotros podamos reconocer a una persona que no es ni humilde ni tiene mansedumbre. Miren, el 99.9% de las personas que dicen que tienen su corazón dolido por cosas de la iglesia y hablan mal de los unos y de los otros a sus espaldas, es porque viven centradas en sí mismas.
su autoestima es tan alta, pero tan alta, que a ellos no les importa destrozar la unidad de la iglesia con tal de contar por qué están tan dolidos y lastimados en su corazón. Ellos lo único que quieren propagar es cuán dolidos están. Ahora, básicamente, hay 3 razones por las que las personas se ponen en este nivel. En primer lugar, porque alguien les puso límites. En segundo lugar, porque alguien les confrontó con su pecado. Y en tercer lugar, porque no se hacen las cosas de la manera que ellos demandan. Y como no son humildes, no pueden escuchar. Como no son humildes, no pueden ver su propio pecado y se concentran en las fallas de los demás y apuntan sus cañones hacia todo aquel que no cumple con las perspectivas y criterios que ellos mismos tienen. Ahora, hermanos, obviamente esa es una manera muy activa de dividir la iglesia. Y creo que todos podemos identificar eso con mayor facilidad. Pero hay una manera muchísimo más sutil y encubierta de socavar la unidad de la iglesia. Y para hacer esto, lo único que tienes que hacer, si quieres dividir la iglesia, lo único que tienes que hacer es ignorar a tus hermanos. Lo único que tienes que hacer es no ocuparte de las personas por las que Cristo ha muerto en la cruz. Lo único que tienes que hacer es ser apático, no involucrarte con nadie y continuar viviendo centrado en tus propias necesidades y no en las necesidades de los demás. Ahora pensemos en esto, hermanos. Mientras Dios dice que su iglesia es unida y debe caracterizarse por la humildad, la mansedumbre y el amor, el diablo hace exactamente lo contrario y usa a las personas centradas en sí mismas para criticar, murmurar y dividir. Ahora, yo creo que es extremadamente difícil que un cristiano quiera ser instrumento de Satanás. ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Alguna vez escucharon a alguien decir, yo quiero ser un instrumento de Satanás? ¿Escucharon a alguien así? Pues te diría una cosa totalmente irracional, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Lo triste es que muchos cristianos hacen exactamente eso. Se convierten en instrumentos de Satanás cuando viven centradas en sí mismas. Cuando se ocupan de criticar, de murmurar, de chismear y de hablar mal de las personas, de hablar mal a espaldas de los hermanos. Lo que están haciendo al vivir centrados en sí mismos es exactamente ser instrumentos de Satanás para dividir la iglesia. Y aunque muchas veces no lo hacen con la conciencia de estar sirviendo al diablo, hermanos, esa es la realidad. Mientras el Señor está edificando su iglesia, el diablo está procurando con todas sus fuerzas destruirla por medio de personas centradas en sí mismas, victimizándose con cualquier cosa que les ofenda. Me ha mirado, no me ha mirado, me ha dicho, no me ha dicho. Cosas así. Son tan sensibles porque ellos están en el trono. Y no pueden pasar por alto ni siquiera una pequeñita ofensa. ¿Saben por qué? Porque están centrados en el trono de Dios. Ellos se creen tan santos que las ofensas que los demás hacen, aún muchas veces sin darse cuenta, no los pueden perdonar. Ellos se creen más santos que los demás. Viven centrados en sí mismos. Viven engañados de su propia condición. Ahora pueden ver que eso es exactamente lo que define el opuesto de la humildad, hermanos. Porque la humildad es una virtud que te lleva a verte abajo, en el piso. Cuando te ves a ti mismo por medio de la palabra de Dios, te vas a ver como una persona sin derechos. Te vas a ver como una persona que se merece el infierno. Es lo único que te mereces. Y cuando sabes que estás así,
estás dispuesto a no reclamar, a no demandar, a no criticar, a no juzgar ni condenar a los demás. Ahora, miren, aquí entra un componente clave que alimenta la humildad y la mansedumbre, y es el amor. El que es el humilde y manso ama y soporta de verdad. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo está diciendo: soportaos los unos a los otros en amor. Entonces, el que es humilde está dispuesto a soportar las faltas, está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque sabe que él mismo es un miserable. Porque sabe que el otro no es tan pecador como él mismo. Está dispuesto a asumir su propia pecaminosidad. Y eso es algo que le ayuda a la persona a vivir desde la perspectiva de cómo lo mira Dios. Ahora, el hecho de soportarnos los unos a los otros en amor implica, hermanos, que el pecado está presente en medio de la iglesia. El hecho de que Pablo diga soportaos los unos a los otros en amor, está diciendo que es seguro, totalmente seguro que va a haber pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, la iglesia es como un hospital. Cuando vamos a un hospital, nosotros encontramos gente en terapia intensiva, gente en terapia intermedia, gente convaleciente en recuperación, pero ninguno está siendo dado por alta. Y eso somos nosotros. Toditos en este lugar somos pecadores. Unos en unas áreas con más énfasis que en otras, pero todos somos pecadores. Ahora, cuando sabemos esa realidad, aprendemos a ser humildes, vamos a empezar a ser mansos y a soportar los pecados de nuestros hermanos. Entonces, miren cómo el Evangelio no ignora la realidad del pecado, no ignora la realidad del conflicto y las manifestaciones pecaminosas. Entonces, el que es humilde y manso va a soportar las imperfecciones de los otros, sabiendo que él mismo tiene los mismos problemas. Ahora, hermanos, esa es la madurez espiritual que Dios desea para sus hijos. Esa es la verdadera marca de la espiritualidad y la madurez. La verdadera humildad y la mansedumbre y el amor. Eso es humildad, eso es amor. Ahora vean esto. Ni la filosofía griega de los gentiles, ni la religión externa de los judíos les demandaba que no haya un hueco entre lo que decían y lo que hacían. Ellos podían vivir tranquilamente diciendo que creían una cosa y viviendo de una manera totalmente distinta. La filosofía no podía encontrar una conexión entre lo que se cree y lo que se hace. Y los judíos, con su énfasis en la religión externa, tampoco podían ver esa conexión. No había una demanda de la naturaleza que Pablo está introduciendo aquí. Tanto los judíos como los gentiles podían separar sus creencias de la vida cotidiana. Para ellos no había una conexión entre el conocimiento y la práctica. Podían vivir tranquilamente sin vincular estas dos cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? El Evangelio no nos permite vivir con esa dicotomía. Y por esa razón el apóstol Pablo nos exhorta a los creyentes de todos los tiempos que nuestro comportamiento esté a la altura de la alta vocación a la que hemos sido llamados. Lo que el apóstol está haciendo es que veamos y trabajemos con esfuerzo para cerrar ese gran hueco, ese gran abismo que tenemos entre lo que decimos y lo que hacemos. Pablo nos está diciendo que vivamos de acuerdo a lo que decimos que creemos, que no haya un hueco entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahora imagínate que que te nombran embajador de nuestro país y te mandan a París. ¿Puedes hacer todo tu esfuerzo para hacer quedar mal a tu país?
¿Crees que eso sería bueno? ¿Crees que eso sería digno de un embajador? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, esa es la razón por la que Pablo está diciendo, vivan de una manera digna, de una manera que honre a la vocación a la que han sido llamados. Porque los cristianos, hermanos, somos embajadores del reino de Dios. Y como embajadores del reino de Dios, no podemos hacer quedar mal a nuestro rey. No podemos hacer vituperar el nombre de nuestro rey. Ahora Pablo dice que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, nuestra respuesta al Evangelio debe ser acorde a este gran llamamiento de Dios. Y ese gran llamamiento tiene al Señor Jesús como precursor en el camino de la humildad y la mansedumbre. El Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hermanos, no hubo jamás un hombre tan manso y humilde como el Señor Jesús. Ahora, aquí otra vez debemos reforzar este concepto de la humildad. El hecho de que Jesús era manso y humilde nunca debe ser interpretado como Jesús teniendo un carácter débil, un carácter tímido. Jesús era manso y humilde y aún así estaba dispuesto a confrontar con el pecado. Todas las controversias que tuvo con los judíos, con los fariseos, con los doctores de la ley y demás, fueron porque él tenía un carácter íntegro y podía confrontar el pecado de los demás. Entonces, ser manso y humilde no significa ser débil de carácter. Al contrario, exactamente lo contrario. Ser manso y humilde significa decir las cosas con la verdad, pero decirlas con amor. ¿Se dan cuenta? Ahora eso, decir la verdad, te va a costar. No solamente te va a costar sacarlo de adentro, porque todos tenemos impregnado en nuestro ser callarnos cuando vemos las cosas mal. Nos va a costar decir la verdad. Pero ¿saben qué? Cuando dices la verdad, te va a costar tu reputación. Suena loco, pero eso es verdad. Porque la gente va a empezar a mirarte como el malo de la película. Cuando dices la verdad, sin negociar los principios del Evangelio, la gente va a empezar a hablar mal de ti. Y por eso el Señor en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que sois perseguidos por mi causa, porque se han atrevido a decir la verdad. Entonces no nos sorprendamos, hermanos, que cuando estemos dispuestos a decir la verdad, van a haber consecuencias para nuestra vida. Pero ¿saben qué? Los cristianos no estamos llamados a guardar nuestra reputación. ¿Sabían eso? Los cristianos estamos llamados a guardar la reputación del Señor Jesús. Y eso es crucial. Ahora, el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Nuestra gloria, hermanos, la gloria del cristiano es seguir los pasos del Señor Jesucristo y del alto llamamiento que nos dio para vivir a la altura de un ciudadano del reino de Dios. Ahora, nadie, absolutamente nadie puede tener mayor gloria que esa. Nadie. No hay un cargo en este mundo, en todo este planeta que sea más alto que ese. ¿Pueden creer eso? El otro día una hermana me dijo, señor viceministro, se confundió obviamente. Yo le dije, ¿por qué me estás descategorizando así? Porque soy un embajador del reino de Dios. Soy un miserable al mismo tiempo, pero soy un embajador del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Represento al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el importante. Él es el que debe brillar en mi vida. Ahora, esa gloria que es absolutamente en el ámbito personal, hermanos, no se queda en el ámbito personal. Esa gloria trasciende al ámbito de la iglesia, como vamos a ver en nuestro segundo punto, la gloria de la iglesia. Versículos 4 al 10.
Dice Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Ya en el capítulo 2, el apóstol Pablo hizo un fuerte énfasis en la unidad de la iglesia. Él dijo que Dios tiene un solo pueblo, está recreando una sola y nueva humanidad. Cristo tiene un solo cuerpo, todos tenemos entrada al trono de Dios por el mismo Espíritu. Dios tiene una sola familia y está construyendo un solo templo en su iglesia. Y lo que Pablo nos dijo es que esa unidad se desprende del plan eterno de Dios, que decidió reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora, hermanos, una de las cosas de las que todos somos testigos es que vivimos en un mundo absolutamente quebrantado, fragmentado y fracturado. Esa es la realidad. Los hombres hemos creado grandes barreras sociales, económicas, políticas, raciales y todo tipo de diferencias. Desde la entrada del pecado en el Edén, los seres humanos hemos experimentado un enorme quebrantamiento. Y ya hemos dicho esto antes, pero siempre vale la pena recordar, hermanos. Desde la entrada del pecado, lo que hemos experimentado todos los seres humanos es, en primer lugar, el rompimiento de nuestra relación con Dios. Desde que Adán y Eva dieron acceso al pecado, sucumbieron a la tentación, ellos perdieron su comunión y su gozo de estar en la presencia de Dios. El acto reflejo que tuvieron fue esconderse de Dios y tenerle miedo. A partir de ese entonces, un maligno poder de autodestrucción se apoderó del ser humano. Y eso es lo que nosotros vivimos. Cada uno de los que hemos nacido en este mundo, ese poder de autodestrucción hace que nos alejemos de Dios, que nos alejemos de la única fuente de felicidad, de amor y gozo. Cada uno de nosotros huimos de Dios, porque el pecado nos ha infectado. Ahora, hay una segunda cosa que ha quedado rota en la raza humana, y es que entre nosotros ha habido un rompimiento en nuestras relaciones. Piensen que cuando Dios le llama a Adán para hacer cuentas y decirle, ¿qué has hecho, Adán? Adán le dice, yo, era argentino por si acaso, yo nada, la mujer que me diste. Y no se hace cargo. Cuando Dios le llama a la mujer le dice, yo no hice nada, la serpiente me engañó. Entonces fíjense que ese es un acto reflejo en cada uno de los seres humanos. Nadie quiere hacerse cargo de su pecado. Todos vivimos centrados en nosotros mismos pensando que somos buenos. Nos medimos con nuestra propia vara. ¿Se dan cuenta de eso? Ese es el desastre, eso es perder absolutamente la perspectiva de la realidad verdadera. Ahora, en tercer lugar, la relación del hombre con el resto de la creación también quedó rota. La tierra fue maldecida por causa del pecado humano y ahora el hombre tendría que sufrir para arrancarle frutos, porque la tierra le daría espinos y cardos. En cuarto lugar, queridos hermanos, el hombre en sí mismo queda fragmentado, porque la unidad que Dios había hecho de su cuerpo y de su alma ahora tiene que separarse. Cuando morimos físicamente, nuestro cuerpo va al polvo
y nuestra alma abandona nuestro cuerpo. Y esa fue la sentencia del Señor por el pecado. Polvo eres y al polvo volverás. El alma tiene que separarse del cuerpo. Ahora la Biblia, hermanos, nos explica que la muerte en realidad es una separación. ¿Se dan cuenta? Con todo este tipo de rompimientos, lo que vemos es que la muerte es una separación. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo, mientras que la muerte espiritual es la separación de nuestra comunión con Dios. Entonces, todo lo que era bueno en gran manera en el Edén comenzó a desmoronarse a tal grado que en Génesis tenemos la tenebrosa historia de la Torre de Babel. Es ahí que Dios derramó su juicio para confundir y esparcir a toda una humanidad totalmente depravada. Ahora, hermanos, no es necesario ser un genio para admitir que esa es la realidad en nuestro mundo. El mundo está totalmente roto y fragmentado. Así que con la entrada del pecado, el shalom de Dios, la paz cósmica de Dios, quedó totalmente rota. Pero Dios, en un maravilloso plan de rescate, envió a su amado Hijo para restaurar todo aquello que el pecado fracturó y rompió. Cristo es quien viene a restaurar todo lo que está quebrado en este mundo. Lo que Efesios nos está diciendo, hermanos, es que Cristo es el restaurador de Dios. Él es quien viene a restaurar nuestra vida rota. Su encarnación, su vida perfecta, su muerte sustitutoria, su resurrección y su ascensión a la diestra de Dios fueron la solución de Dios para el mayor de los problemas en este mundo, nuestro pecado. Y es por eso que Pablo, una vez más en su carta, enfatiza la unidad. La solución a todo lo fragmentado de este mundo es Cristo. Y él dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Ahora, el plan de reconstrucción de Dios, hermanos, no es nuevo. Es histórico y es tan antiguo que Pablo tiene que traer un salmo desde el Antiguo Testamento diciendo que 1000 años antes de su tiempo Dios ya había empezado a restaurar las cosas. Y entonces dice en el versículo 8 en adelante, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había ascendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahora, algunos quizás recuerden que ya hemos visto este salmo un poco antes, hace un tiempo atrás. Y este es un salmo que fue escrito por David. ¿Cuándo? Cuando David estaba trayendo el arca de retorno a Jerusalén. ¿Se acuerdan que el arca estaba con los filisteos? David es quien lo recupera y está entrando al arca bailando como un loco y ahí le cuesta un matrimonio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en esa ocasión fue escrito este salmo. Ahora, si bien este salmo, hermanos, habla de los enemigos que fueron hechos cautivos por David, el hecho de que Pablo traiga este salmo a Efesios nos hace ver que en realidad este texto lo escribió David, pero para señalar a Cristo. Esto es una cosa preciosa. Entonces, Cristo, como el rey conquistador, está volviendo triunfante al cielo después de haber juzgado el pecado a Satanás, haber vencido todo lo malo en la cruz. Vuelve en su resurrección, asciende al Padre, y cuando asciende al Padre, dice el texto que está llevando una hueste de cautivos. ¿Pueden ver eso? ¿Quiénes son esos cautivos? Aquellos que estaban cautivos de Satanás, Cristo vino a rescatarlos y los está llevando a la presencia del Padre. Esa es la imagen del rey conquistador. Entonces, esta es una imagen típica de los tiempos bíblicos. Cuando un rey entraba a su ciudad, marchaba triunfante con un gran botín. El botín que trae este rey es realmente grande y su alegría
es tal que comienza a repartir a todos sus súbditos regalos sin medida. Y todo el pueblo tiene una actitud de alegría, de gozo y alborozo. ¿Por qué? Porque el rey obtuvo una victoria y está trayendo un gran botín. Hay muchos regalos que el rey empieza a repartir. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es a Cristo ascendiendo a lo alto, es decir, al cielo mismo, y ahí llevó una enorme hueste de cautivos como un botín de conquista. Cristo es aquel que descendió a las profundidades de la tierra para rescatar a esos cautivos del diablo, a esos oprimidos por los demonios. Ahora, este Cristo, dice Pablo, es también el mismo que no solo es el que descendió, sino que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ven eso? ¿Ven cuán cristocéntrico es Pablo, hermanos? Pablo tiene en el centro de toda su teología al Señor Jesucristo. Ahora, en ese ascenso es que Cristo reparte dones a su iglesia que ama, a fin de continuar su obra por medio de esos dones. Ahora, estos dones tienen una particularidad. No son regalos en paquetes con moños, son regalos humanos. Son hombres que Dios regala, que Cristo regala a su iglesia. ¿Quiénes son estos hombres? Dice el apóstol Pablo, algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Ahora, de esos dones nos vamos a ocupar en nuestro tercer punto. Pero, por ahora podemos decir que la gloria de la iglesia, hermanos, consiste en que recibimos los dones de nuestro amado Rey para seguir edificando su reino. La gloria de la iglesia, amados hermanos, escuchen bien esto, es el enorme privilegio. Nuestra gloria es participar del plan de restauración que Dios tiene hacia una humanidad que está totalmente quebrantada por el pecado. Ahora, una cosa que nos debe quedar clara antes de pasar al próximo punto, es que los cristianos, hermanos, no establecemos la unidad. Los cristianos reconocemos y preservamos la unidad de la iglesia, pero nosotros no la definimos. Es Dios quien ya ha establecido y definido. Pero es nuestra responsabilidad salvaguardar esa unidad. Ahora, la unidad de la iglesia, hermanos, no es externa. Es un asunto interno, no es un asunto físico, es un asunto eminentemente espiritual, es un asunto orgánico. Y el vínculo de esa unidad, escuchen bien esto, hermanos, es tanto espiritual como doctrinal y práctico. Tiene esos tres componentes. Ahora, nuestro deber moral y espiritual es proteger y preservar esa unidad. Ahora, la cuestión es cómo hacemos eso. ¿Cómo los cristianos protegemos la unidad en la iglesia? Vayamos a las cosas prácticas. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para preservar la unidad? Y la unidad, dijimos que tiene tres componentes, pero voy a mencionar dos. El primer componente es doctrinal y el segundo componente es práctico. Tal como el esquema de la carta, se está dando cuenta, ¿no? Hay una parte doctrinal y hay una parte práctica. Ahora, en el tema de la doctrinal, hermanos, lo que está implícito es la pureza del Evangelio. Y tiene que ver con las doctrinas centrales del Evangelio. Son doctrinas que no se pueden negociar ni cambiar. ¿Cuáles son esas doctrinas? Quiero mencionar algunas. Por ejemplo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la naturaleza pecaminosa del ser humano, la Trinidad de Dios, la salvación por gracia y por sola fe, etc. Ahora, en el tema práctico, escuchen bien esto, hermanos, porque esto es algo raro de ver en nuestros tiempos. En el tema práctico está cómo se vive esa doctrina en la iglesia. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque la iglesia debe aprender a juzgar tanto la doctrina como la vida de los miembros. Los que dicen creer la doctrina, pero con sus hechos niegan la eficacia de esta doctrina, no pueden permanecer en la iglesia.
¿Ven qué duro es esto? Es sumamente importante de que entendamos. Entonces, fíjense que el argumento de Pablo en todas sus epístolas, esto es en todas sus epístolas, hermanos, lo primero que hace es exponer las doctrinas. Y cuando ha sido explicada y expuesta la doctrina, lo que Pablo va a enseñar es cómo debemos vivir esa doctrina. Ahora, quiero traer un ejemplo de cómo se juzga en la iglesia la conducta de la gente. Primera de Corintios 5:11 dice, cuando Pablo les escribe a los corintios, os escribo para que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis, dice Pablo. ¿Ven cómo se juzga el asunto de la vida, hermanos? ¿Por qué hay este énfasis? Porque el Evangelio se dedica, se ocupa tanto de la pureza doctrinal como de la pureza de la vida del creyente. Y todos nosotros debemos ser celosos de eso, hermanos. Hay una estructura claramente establecida en los evangelios y tiene que ver tanto con la doctrina como con la vida práctica. No se junten con ninguno que se llame cristiano, o sea inmoral, sea tacaño, sea idólatra o difamador. ¿Ven eso? ¿Ven cómo la difamación o el chisme está exactamente en el mismo nivel que la inmoralidad, queridos hermanos? En el mismo nivel que la borrachera y la idolatría. Ahora, ¿podemos tolerar la idolatría en la iglesia? ¿Podemos tolerar la inmoralidad? Cierto que no. Ahora, ¿cómo es posible que podamos tolerar el chisme, la murmuración y la calumnia? Vean esa contradicción, hermanos. Podemos rechazar y condenar con todo vigor la inmoralidad, pero tranquilamente podríamos estar viviendo con la murmuración y el chisme, con la difamación. ¿Ven lo grave que es eso? Ahora, eso es lo que el Señor quiere erradicar de nosotros. Él quiere que vivamos dignamente de la vocación a la que nos ha llamado. Y esa vocación tiene mucho que ver con la humildad, con la mansedumbre y el amor. Y al mismo tiempo, hermanos, tiene que ver con la valentía de defender la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Reprendiendo el pecado. Entonces veamos algo práctico de cómo debemos guardar la unidad de la iglesia con estos dos componentes, doctrinal y práctico. Por ejemplo, cuando escuchamos a alguien enseñar alguna herejía, algún error doctrinal, ¿nos tenemos que quedar callados? No, hermanos. Tenemos que confrontar eso. Tenemos que pedir y exigir evidencias de la Biblia para cualquier tipo de enseñanza. Ahora, yo recuerdo, les quiero contar una anécdota. Yo recuerdo que hace varios años atrás tenía un profesor en el seminario y él empezó a negar la deidad de Cristo, muy sutilmente, muy encubiertamente. Y yo le dije, estás enseñando mal. Te voy a demostrar con la Biblia la doctrina de la deidad de Cristo. Y hablamos de que Jehová es Dios el Padre, Jehová es Dios el Hijo y Jehová es Dios el Espíritu Santo. Y él no pudo aceptar eso. Y yo era su alumno. Tuve que llevar 2 testigos para confrontar su error doctrinal. Ahora, ¿saben qué? Él era mi amigo. Era un amigo muy querido. Pero hermanos, ¿acaso el Evangelio, acaso la palabra de Dios me concede, me permite poner mi amistad por encima de la pureza de la doctrina? ¿O no? No me permite eso. Ni siquiera me permite hacer eso con mi propia familia, hermanos. La pureza doctrinal es algo que viene del corazón de Dios. Y yo como cristiano debo ser celoso de esa pureza doctrinal.
Ahora, él no quiso aceptar que esa era una herejía. Así que lo tuve que confrontar con 2 testigos. Ahora, lo propio ocurre con la vida práctica, hermanos. Imagínense esto. Ustedes saben que somos amigos de años con Alejandro, Luchito, Sergio. Venimos caminando juntos. ¿Cuántos años en el Señor? Somos compañeros de batalla. Nos conocemos todos, nos amamos. Somos consiervos, somos colegas, somos esclavos de Cristo sirviendo en su reino. Miren, pero ese amor no es más importante que mi amor por la pureza de la vida práctica en la iglesia. Entonces, si yo los veo pecar a ellos, y ellos por ser mis amigos van a hacer que yo tolere el pecado en la iglesia, ¿saben que yo estoy mal? No porque yo los ame a ellos, puedo relativizar la pureza en la vida, práctica de la iglesia, hermanos. Entonces, mi deber moral y espiritual es reprender el pecado. Y lo voy a hacer con amor, y para eso hay un recorrido, hay un mecanismo que Mateo 18 nos da. Entonces, no puedo poner mi amistad por sobre ni la pureza de la doctrina ni la pureza de la vida práctica. Debo aprender. Ahora, para hacer esto debo seguir las instrucciones de Mateo 18. Cuando las personas no se arrepienten, tengo que comunicarlo a la iglesia, y dice el texto bíblico que lo tenemos que tener por gentil. Una persona que no se arrepiente es muy probable que no sea cristiana, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cristo está diciendo que tenemos que separar a esas personas de la iglesia. Ahora, por eso les dije que presten atención a esto, porque ese es un tema que no se practica en las iglesias. Pero vean cómo es clara la doctrina. Tenemos que ser celosos, tanto de la doctrina como de la vida práctica. Ahora, vamos a algo totalmente práctico para cuidar la unidad de la iglesia. ¿Qué pasaría si escuchamos a alguien hablando mal de otro de los miembros de la iglesia? ¿Qué haríamos? Empezamos a escarbar porque su corazón está tan dolido y pobrecito. O llamamos a esa persona para confrontar el pecado. ¿Qué hacemos? Ya vimos que el Evangelio no nos permite, hermanos. No nos permite disociar. ¿Se dan cuenta? Necesitamos aprender a ser celosos por la doctrina y por la vida práctica. No puedo permitir que como miembro de la iglesia alguien esté hablando mal de otro miembro. ¿Por qué? Porque es su hermano. La consecuencia de eso, hermanos, es que eso divide la iglesia. Eso es lo trágico. Entonces esa persona, vean cómo se convierte en un instrumento de Satanás. No en un instrumento de Dios. El instrumento de Dios aprende a ser humilde y manso. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos manda eso. Es así de sencillo. Necesitamos seguir el proceso de Mateo 18, debemos exhortar a la persona que esté pecando para que se arrepienta, porque dice que necesitamos ganar a nuestro hermano. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque sabemos que ese pecado puede producir una división en la iglesia. Y dice Pablo que un poquito de levadura leuda toda la masa. No se puede tolerar el pecado, hermanos. Entonces miren, nuestros sentimientos, nuestras emociones no pueden estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe gobernar. ¿Se dan cuenta? No podemos confiar en nuestro propio corazón. Aun cuando amamos a una persona entrañablemente, parte de ese amor tiene que ser decirle la verdad. Hermanos, los cristianos no estamos llamados a apapachar el pecado. Estamos llamados a denunciar el pecado, a confrontar el pecado. No podemos negociar ni la pureza de la doctrina ni la pureza de la conducta en la vida de la iglesia. Esa es la manera en que debemos esforzarnos y ser solícitos en guardar la unidad de la iglesia. Ahora, dicho esto, quiero que vayamos a nuestro último punto, la gloria de los dones.
Dice el versículo 11 en adelante. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dijimos que el Señor Jesucristo es el restaurador de Dios para sanar todo lo que está roto en este mundo. Ahora sabemos que Él vino hace más de 2000 años atrás y vino a un lugar que está muy lejano a nosotros geográficamente. Sabemos que Él vivió como 33 años, Él murió, Él resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Pero también sabemos que Él sigue restaurando vidas destrozadas por el pecado. Ahora, nunca se preguntaron, ¿cómo es que Él lo hace todavía si Él ya está en el cielo? ¿Cómo es que Cristo sigue restaurando? ¿Cómo es que Cristo sigue rescatando perversos para transformarlos en santos? ¿Cómo lo hace? Hermanos, lo hace por medio de su iglesia. Lo hace por medio de una iglesia que es imperfecta en esta tierra. Por medio de personas imperfectas y pecadoras. Esa es la maravilla. Entonces, nosotros estamos aquí más de 2000 años de que Él inaugurara su iglesia y entregara estos dones que estamos leyendo en Efesios a una iglesia naciente, a la iglesia primitiva. Y lo hizo porque dice que haciendo eso Cristo le demostró su amor y su cuidado a la iglesia. Ahora noten que el texto dice, y dio Él a algunos. Por supuesto, esto se refiere a personas. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que el Cristo triunfante, al volver al seno del Padre, repartió a su iglesia dones hombres para que continuaran lo que Él mismo había comenzado. ¿Y qué empezó? La edificación de su iglesia. Ahora, Efesios 2:20 dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces noten, hermanos, aquí que los fundamentos en la iglesia ya están colocados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son esos fundamentos? Los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la misma piedra angular. ¿Hay necesidad de otro fundamento? No lo hay. Ya están puestos los fundamentos, no hay necesidad de que se vuelva a colocar otro fundamento. Es decir, no hay más necesidad de apóstoles ni profetas. Ellos ya fueron puestos como el fundamento, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ahora noten, hermanos, que no dice lo mismo respecto a los evangelistas, pastores y maestros. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y por qué no dice lo mismo? Porque esos son los ministerios vigentes en la iglesia. Esos son los regalos que perduran hasta este tiempo y hasta el final de sus tiempos, para que Cristo siga edificando su iglesia. Entonces es ahí que vemos el propósito y la razón de existencia de la iglesia, lo que el Señor está haciendo por medio de los evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué está haciendo? Capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Ahora noten, hermanos, que el Señor, esto es una maravilla, el Señor usa pecadores para rescatar a otros pecadores. ¿Pueden ver eso? Entonces, cuando sabes que eres pecador
y estás viviendo el privilegio de ser usado por Dios para rescatar a otro pecador, ¿de qué te tienes que gloriar? Pues de nada. Yo sé que soy un miserable, sé que me merezco el infierno, no tengo de nada que gloriarme. Ayer hemos hecho la despedida de nuestro hermano Luis. Se va a casar y le hemos regalado una caja de herramientas para que aprenda a ser hombre, le dijimos. Ahora miren, él va a empezar a usar esas herramientas y pónganse, va a empezar a usar un desarmador, ¿cierto? Él va a manejar el desarmador. ¿Podrían creer que el desarmador se esté dando la gloria por el trabajo que está haciendo? ¿Verdad que sería una tontería? Bueno, a nosotros nos tiene que pasar lo mismo, hermanos. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. No podemos tener gloria en eso. Participamos de algo glorioso, pero no es para nuestra gloria. Es para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces el Señor rescata y restaura vidas destrozadas por medio de otros que están siendo restaurados también de su propio destrozo. Es justo lo que vimos esta semana en el seminario que tuvimos aquí, sanando heridas del corazón herido. O algunos se lo perdieron, hermanos. Pero saben, yo he quedado tan impactado, he aprendido tanto, he empezado a entender tantas cosas. ¡Qué bendición! Y ahí pude ver con tanta claridad que Dios estaba usando a nuestra hermana Joan, una persona que había sido totalmente rota en su vida. Pero es un instrumento en las manos de Dios. La gloria es para Joan en absoluto. La gloria es para Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo en este texto, hermanos? Que el Señor sigue construyendo su reino por medio de sus siervos que Él ha puesto en su iglesia. Dios tiene claramente un propósito, un diseño para su iglesia, y esa es nuestra gloria. De estar viviendo según el diseño de Dios. Hermanos, no estamos viviendo al azar, no vivimos por vivir, estamos para cumplir un propósito supremo. Nuestro Dios está construyendo un maravilloso reino con ciudadanos que están siendo transformados a la imagen de su Hijo. Él rescata ciudadanos del reino de las tinieblas que se caracterizan por su maldad, por su egoísmo. Los transforma, nos lleva hasta su reino y nos empieza a usar. ¿Pueden ver eso? ¿Pueden decir gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Ahora vengan este privilegio. Ser parte del plan de reconstrucción de Dios es el llamamiento más grande y sublime que un pecador pueda tener. Experimentar la transformación sobrenatural y ser parte de la transformación de otros pecadores destituidos de la gloria de Dios, hermanos, es un privilegio incomparable. No existe absolutamente nada en ese mundo que se compare a eso. Es incomparable. Ahora Cristo dice Efesios que está santificando y purificando a su iglesia en el lavamiento del agua con la palabra. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosas semejantes, hermanos. Él quiere una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Esa es la vocación a las que hemos sido llamados. Ahora, si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿hasta cuándo va a ser este proceso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven eso? Hermanos amados, Dios nos quiere llevar a la madurez espiritual. Eso es lo que quiere. Quiere forjarnos hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. ¿Y para qué quiere hacer eso Dios? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando
la verdad en amor. Crezcamos, ¿en qué aspectos? En todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce un crecimiento. ¿De qué? Un crecimiento del cuerpo que es la iglesia. ¿Para qué? Para su edificación en amor. Hermanos, esto es una maravilla. ¿Saben? Cada vez que yo leo estas cosas, a mí me sorprenden porque este llamado es tan grande, tan magnífico, tan maravilloso, que no podemos quedarnos sin responder. No podemos quedarnos sin responder, hermanos. Tenemos que empezar a obedecer al Evangelio. Por eso es tan importante los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios. Dios quiere llevarnos a la obediencia. Ahora, hermanos, es en la iglesia que los creyentes van a ser capacitados para la obra del ministerio, para que ninguno sea llevado de aquí para allá por cualquier doctrina engañosa. Cada cristiano verdadero va a anhelar fervientemente ser capacitado para identificar el error y para aprender a hablar la verdad en amor. Hermanos, el cristiano no solamente debe entender la doctrina de la salvación, es imperativo que también entendamos la doctrina de la iglesia. Una doctrina, ya hemos dicho que no se puede separar la una de la otra. La doctrina de la salvación va de la mano, está ligada íntimamente, no se puede separar de la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo une y nosotros no podemos separar. Entonces, si eres parte del cuerpo de Cristo, si estás unido, unida a Él, si estás realmente unida, lo que va a pasar en ti es que vas a crecer en todos los aspectos en aquel que es tu cabeza. Porque esa es la manera que va a funcionar el cuerpo. El funcionamiento que Dios le ha dado a cada uno de los creyentes, a cada uno de los miembros de su cuerpo, es para que su cuerpo, la iglesia, crezca, no tú, en primera instancia. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuándo sabes que estás creciendo, hermano? ¿Cuándo sabes que estás madurando espiritualmente? Cuando estás yendo a la cruz, cuando estás crucificando tu gran ego, cuando estás renunciando, seguir centrado en ti mismo. Cuando estás anhelando con toda tu alma que Cristo sea más, para que tú seas menos. No cuando llenas tu cabeza de conocimiento, no cuando te llenas de información, sino cuando empiezas a vivir. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? La sabiduría en Proverbios. La verdadera sabiduría, hermanos, es aplicar lo poco o lo mucho que sabemos a nuestra vida cotidiana. Ahora, Dios ha dado eso a cada miembro para que todo el cuerpo crezca y se edifique en amor. Ahora, la pregunta aquí ¿es posible hacer eso fuera de la iglesia? No, hermanos. Es imposible. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que las evidencias de la salvación personal se van a manifestar aquí, en la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. Y hermanos, no involucrarnos en la iglesia es rechazar y menospreciar el diseño de Dios para nuestras vidas. Eso es subestimar la iglesia por la que el Señor entregó su vida. Ahora, eso es absolutamente pecaminoso, hermanos. Es una ofensa contra Dios porque le estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? No me importa tu plan, no me importa tu diseño. Yo quiero seguir viviendo a mi manera. Yo defino lo que es bueno y lo que es malo. Yo defino qué quiero y qué no quiero. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy usurpando la autoridad de Dios. Estoy poniendo mi carne, mis deseos, mis anhelos absolutamente pecaminosos por encima de los deseos de Dios. Ahora, hermanos, la razón por la que estamos aquí es porque Cristo quiere hacernos discípulos fieles.
discípulos que sigan por las huellas que Él nos dejó. Él transitó primero por un camino, y si seguimos esas huellas, ¿saben qué vamos a encontrar? Humildad, mansedumbre y amor. ¿Ven la maravilla de esta carta, hermanos? Eso es para cada uno de los miembros de nuestra iglesia, pero también es para la iglesia como cuerpo, y todos debemos ir en la misma dirección. Cristo quiere discípulos, no quiere simpatizantes. Cristo quiere miembros activos en su iglesia, no meros asistentes, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuán contradictorio es decir que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no estamos haciendo nada por su crecimiento? Es una ridiculez, es una mentira diabólica, hermanos. Ahora, Cristo dice que en su iglesia se capacita a todos los santos para la obra del ministerio. Todos los miembros hacemos el ministerio. Todos los miembros contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, levanten la mano. ¿Quiénes quieren tener un cuerpo enfermo? Levántenlo. ¿Quiénes quieren tener un cuerpo enfermo? A ver, piensen, hermanos. ¿Qué pasaría si tus orejas solamente empiezan a crecer? Cada vez más. Y te llegan hasta los tobillos. ¿Sería bueno eso? ¿Verdad que no? Totalmente antinatural, eso es una locura. Seríamos, no sé, X-Men o algo. Ahora miren, ¿cuál es la diferencia con que tú vengas domingo tras domingo, y lo único que uses son tus orejas y las posaderas? ¿Qué diferencia hay? Lo único que estás usando son tus orejas, todo lo demás está mal. ¿No sería lo mismo? Ahora, ¿quiénes quieren pertenecer a una iglesia enferma? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Sabes? No importa que no levantes la mano. Lo único que tienes que hacer para pertenecer a una iglesia enferma es seguir siendo un consumidor. Nada más. Lo único que tienes que hacer es seguir siendo un consumidor. Ahora, lo que tienes que saber es que tú eres la parte enferma de ese cuerpo al que dices que perteneces. Esa es la realidad. Ahora, el punto de todo esto, queridos hermanos, es que el Señor quiere una iglesia sana y unida, donde cada miembro ame su palabra, donde cada miembro aprenda a soportar y amar a los demás, y donde cada miembro proteja valientemente la unidad a la que el Señor nos ha dado, aún pese a sus intereses personales. Hermanos, el Señor le da a cada miembro dones espirituales para ejercerlos en el ministerio y en beneficio de la iglesia. Cada miembro debe estar estrechamente unido al otro y colaborando el uno con el otro. Y en medio de ese proceso, ese creyente está siendo transformado y equipado. ¿Para qué? Para llegar a tener humildad, mansedumbre y amor. Ese es el diseño de Dios, hermanos. Si no empezamos a entrar en ese diseño, nosotros somos los enfermos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos enfermando a toda la iglesia. Esa es la realidad. Ahora, ¿recuerdan cómo es que el Señor encontró a los efesios? Hemos visto eso al empezar la carta, estaba en Hechos, ¿no? En el libro de Hechos. Los efesios estaban entregados a la idolatría, estaban entregados a las pasiones sexuales, estaban entregados al ocultismo. Escucharon el evangelio de boca del apóstol Pablo y empezaron a quemar sus libros de brujería.
Dios hizo un milagro en esos Efesios. Y por eso Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¡Wow! ¿Se acuerdan que hemos visto eso, hermanos? Cuando Pablo dice hechura, que somos hechura suya, ¿qué significa? Pablo está diciendo somos el poema de Dios. Somos la obra de arte de Dios. Dios nos ha sacado de las tinieblas, de ser lo más inmundo que puede existir, y nos está empezando a transformar en ciudadanos de su reino, en ciudadanos humildes, ciudadanos mansos, ciudadanos que aman. ¿Se da cuenta de eso? De ser personas odiosas y absolutamente centradas en nosotros mismos, egoístas, pensando solo en nuestros intereses. Estamos siendo transformados para aprender a amar y soportar a los hermanos. Hermanos, eso no es fácil, eso es sobrenatural. Es absolutamente sobrenatural, eso no podemos vivirlo sin el poder del Espíritu. Es imposible que podamos vivir eso en la carne. Ahora, ¿cómo es que se comienzan a hacer estas obras que Dios preparó de antemano? Pregunta práctica. ¿Saben cómo? Viviendo con humildad, mansedumbre y amor. Ahí empezamos a poner por obra. ¿Y saben qué? Comenzamos a proteger la unidad de la iglesia en la pureza de la doctrina y en la pureza de la vida práctica. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese es el andar digno que requiere nuestra vocación. Ahora, la maravillosa noticia para ti es que Dios quiere hacer una obra de arte de ti. Has estado desperdiciando tu vida, has estado dedicándote a vivir según tu propio criterio, según tu propio diseño. Pero hoy eso puede cambiar. Hoy le puedes pedir al Señor Jesús que te rescate de esa manera hueca de vivir. Él está dispuesto a perdonar tus pecados, Él está dispuesto a limpiarte, está dispuesto a restaurar todo lo que está roto en tu corazón. Todos tus prejuicios de Dios, Él te los puede limpiar. Todas tus presuposiciones falsas con las que has vivido, Él te puede empezar a dar un nuevo propósito. Él puede recrearte, Él puede restaurarte. Él quiere hacer de ti una obra de arte. Una obra de arte que muestre su gloria, su amor, su misericordia. Piensa que naciste con la imagen destrozada de Adán y Eva, una imagen totalmente corrompida y depravada. Dios te rescata de ahí, te trae a su reino, te trae a su iglesia, para empezar a hacer en ti la imagen de su Hijo. Él quiere hacer de ti a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, el Señor está limpiando, vistiendo y adornando su iglesia. Él quiere una iglesia radiante, una iglesia pura, una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia gloriosa. Dejemos que el Señor nos limpie. Dejemos que el Señor nos adorne, que Él nos vista. Rindámonos al Señor. Vamos a orar, hermano.